Buenos días, profesor. Mi nombre es Berenice Salinas Aguilar, matrícula AL 103625. El día de hoy le explicaré mi proyecto de la materia de programación 1. Como introducción, en esta actividad analizaré un caso en el cual describiré las funciones de los componentes de una computadora, así como también realizaré una infografía en donde daré a conocer 10 acciones para identificar el problema de la computadora de Ana. Las computadoras se han convertido en herramientas esenciales en la vida diaria, ya que facilitan actividades relacionadas con el trabajo, la educación y la comunicación. Su funcionamiento depende de una serie de componentes. Estos elementos se dividen en el hardware, que corresponde a las partes tangibles como el procesador, la memoria, el disco duro y la placa base, y el software se refiere a los programas y sistemas que permiten utilizar el equipo de manera eficiente. El objetivo de esta actividad será identificar los componentes internos y externos de una computadora con la finalidad de solucionar problemas técnicos informáticos. Analizaré en la siguiente situación. Como primer punto dice, describe la función de cada uno de los siguientes componentes de la computadora de Ana. Como primer componente está placa base. La función de este componente dice que, tiene 3. El primero es interconexión de componentes. Dice que esta actúa como una red principal de circuitos que une todos los componentes de PC, como la unidad central de procesamiento, la memoria RAM y las unidades del disco duro y las tarjetas gráficas. El otro es distribución de energía. Dice que este suministra la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de cada componente del sistema. Y comunicación entre componentes. Este facilita la comunicación entre las distintas partes del ordenador para que puedan intercambiar datos e información. Otro componente es el procesador CPU. La función de una de ellas es ejecución de instrucciones. La CPU toma instrucciones de la memoria principal, RAM, las interpreta y las ejecuta. El otro es procesamiento de datos. Este realiza operaciones matemáticas y lógicas para convertir los datos en información útil. Otro componente sería la memoria RAM. Sirve para almacenar temporalmente la información que los programas y el sistema operativo necesitan para funcionar rápidamente, actuando como un escritorio de trabajo donde se colocan los datos y archivos que se usan con frecuencia para que el procesador acceda a ellos de manera instantánea. Otra sería la memoria ROM. Su función es arranque del sistema. Almacena instrucciones vitales para el proceso de arranque de la computadora, como los BIOS o la UEFI. El disco duro. Dice que este no tiene partes móviles. Y a diferencia de un HDD, que utiliza un brazo mecánico y discos giratorios para leer y escribir datos, un SSD es un dispositivo totalmente eléctrico. Otro componente es el fuente de poder. Dice que su función es convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua de bajo voltaje y regulada, que es la que los componentes internos de un ordenador necesitan para funcionar de forma estable. Y también voy a realizar una infografía en donde describo 10 pasos para las acciones que debe realizar Luis para revisar e identificar el problema de la computadora de Ana. Y como conclusión de este proyecto, en esta actividad lo aprendido fue muy interesante. Los componentes de una computadora son piezas fundamentales que, al trabajar de manera conjunta, permiten el correcto funcionamiento del equipo. Cada parte, desde el procesador que ejecuta las instrucciones hasta la memoria y los dispositivos de almacenamiento que resguardan la información, cumplen una función específica e indispensable.
Comprender la importancia de estos elementos no solo facilita un mejor uso de la computadora, sino que también permite valorar su evolución, tecnología y el papel que desempeña en la vida cotidiana.